Bueno, comenzamos entonces con el Ateneo de macroenzimas. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre macroenzimas. Este es mi Ateneo para Corevio. Bueno. Ahí está. En primer lugar, una pequeña introducción para entrar en tema. Vamos a hablar sobre las isoenzimas y las isoformas. Estas son enzimas que catalizan una misma reacción y que tienen similar especificidad de sustrato. La diferencia entre ellas es que las isoenzimas presentan distinta estructura molecular, o sea, su estructura primaria, y pueden estar codificadas por diferentes genes o ser puta madre, ya empecé bien. O estar compuestas por distintas combinaciones de subunidades. Difieren en sus propiedades enzimáticas, físicas y bioquímicas y suelen tener diferente localización tisular o celular. Ejemplos, tenemos por ejemplo la amilasa, que tenemos las isoenzimas pancreática y salival, que difieren en su localización tisular, o las isoenzimas del LDH, que van del 1 al 5, y que difieren en la hibridación de las subunidades. Por otro lado, las isoformas presentan una misma estructura primaria, están codificadas por los mismos genes, pero tienen diferentes modificaciones traduccionales, como puede ser fosforilación, conjugación, pueden ser distintas formas alostéricas. Y ejemplos de esto tenemos, por ejemplo, a la fosfatasa alcalina, que la fosfatasa alcalina tiene tanto isoenzimas como isoformas. Dentro de las isoenzimas, la isoenzima tejido en específica presenta isoformas que son ósea y hepática, que difieren en su contenido de ácido siálico. Y pasando al tema propiamente dicho de este Ateneo, vamos a hablar de las macroenzimas. Las macroenzimas se pueden formar a partir de cualquier forma de la enzima, de cualquier isoenzima o isoforma. ¿Qué son las macroenzimas? Son complejos macromoleculares que están formados por la enzima con otra molécula, que esa otra molécula puede ser un anticuerpo o una proteína o un medicamento. Entonces, al ser macrocomplejos, tienen un peso molecular elevado. Esto provoca que su aclaramiento renal se vea disminuido y que aumente su vida media. Y mantienen actividad enzimática. Entonces, si un paciente presenta una macroenzima, vamos a ver elevada la actividad de esa enzima al medirla, pero hay que tener en cuenta que en el caso de las macroenzimas, ese aumento de actividad se debe a una mayor vida media y no a una mayor liberación de la enzima desde los tejidos, que es lo que ocurriría en una patología. No existe evidencia de que las macroenzimas en sí produzcan enfermedad. Sí se ven asociadas a veces a ciertas enfermedades y podrían ser una manifestación de la patología de base, pero en sí no requieren tratamiento y no producen enfermedad. El tema es que no detectarlas puede llevar a errores en el diagnóstico o a que se realicen muchas pruebas innecesarias. Entonces, tenemos diferentes tipos de macroenzimas. Las tipo 1 están compuestas por enzima más inmunoglobulinas, que en general son de tipo IgG o IgA. Las de tipo 2 es la enzima unida a una estructura que no sea inmunoglobulínica. Puede ser, como decía antes, otra proteína, puede ser asociada a medicamentos, o puede ser, por ejemplo, agregados de la propia enzima. Que ya vamos a ver ejemplos de estas cosas. Pero, entrando en cada una de ellas. Las macroenzimas tipo 1 se postula que su formación se debe a una desregulación de la tolerancia inmune, porque habíamos visto que las tipo 1 eran las que se asociaban con anticuerpos. Esto no está totalmente dilucidado, pero como se las vio asociadas a distintas enfermedades autoinmunes, se cree que puede tener que ver con eso. Se sabe que la interacción entre el autoanticuerpo y la enzima es específica, eso también apoya esa teoría, y en la mayoría de los casos, la unión del anticuerpo no afecta a la actividad enzimática y si lo hace en muy baja medida. Por eso es que la enzima conserva su actividad.
La prevalencia de las macroenzimas tipo 1 en general aumenta con la edad, excepto en el caso de macrosat, que es más común en jóvenes. Y la prevalencia real de estas macroenzimas no se conoce por varias razones. Por un lado, porque no son tan conocidas y no se estudian muchas veces. Y después porque ocurre a veces que los pacientes que tienen una macroenzima presentan niveles de enzima total todavía dentro del rango de referencia. Entonces no hay algo que nos haga sospechar la presencia de esta macroenzima. Y acá tenemos ejemplos. Como vemos, hay muchas enzimas que pueden llegar a presentar macroenzimas de tipo 1, que es por su combinación con distintas inmunoglobulinas. Y como lo vemos en el diagnóstico de los pacientes que las presentan, la mayoría son por diagnósticos variados o en personas sanas. Entonces es por eso que no se piensa que estas estén involucradas o asociadas a una patología en particular. Y después, por otro lado, teníamos a las macroenzimas de tipo 2, que habíamos dicho que eran la enzima que unía a otro tipo de molécula. En este caso, este tipo de macroenzimas sí se vio una cierta asociación con enfermedades. Se vio que su aumento refleja la actividad de la enfermedad del paciente en ciertos casos. Se vio que cuando el paciente mejora, también desaparece la enzima en suero y después de ciertos procedimientos terapéuticos se pueden llegar a encontrar de forma transiente. Por estas características es que podrían servir como posibles marcadores de enfermedad. Se ha postulado que pueden servir, pero no están hechos estudios suficientes como para poder usarlas definitivamente, y no se continúa investigando en este camino. Pero después vamos a hablar de ejemplos en los que está un poco más claro cuál es el rol de estas macroenzimas. Acá tenemos ejemplos de macroenzimas tipo 2, que como vemos acá, tenemos fosfatasa alcalina, gamma GT y... esta no me acuerdo cuál era. Bueno, no importa, después lo busco y lo digo bien en la grabación. Que son las enzimas hepatobiliares, que siempre se ve que están asociadas a enfermedad hepatobiliar. Y se vio que pueden servir para diferenciar obstrucción hepática, obstrucción del conducto biliar intrahepática o extrahepática. Sobre todo gamma GT expresado como porcentaje de macro gamma GT sobre gamma GT total, puede ser útil para diferenciar esas dos entidades. Bueno, y pasando entonces a la revisión de los casos clínicos, que por ahí nos va a dejar un poco más claro cuál es el rol de las macroenzimas. Primero vamos a hablar de aspartato aminotransferasa. Tenemos entonces que llega al laboratorio una paciente asintomática de 23 años de edad, que tiene diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y demás antecedentes no son relevantes, pero cuando se realizan los controles, se observa que en el primer control general presenta un nivel elevado de ASAT, mientras que las otras enzimas hepáticas están normales. Como era un aumento aislado, se decide esperar y se repiten los estudios al mes. Se obtienen los mismos resultados y se repiten a los 2 meses y se obtienen nuevamente los mismos resultados, un nivel elevado de ASAT aislado. Entonces, en el caso, vamos a ver el estudio con el que llega la paciente al laboratorio más en detalle. Podemos corroborar que son todos los valores dentro del rango de referencia, excepto el de ASAT, que está muy elevado. Entonces, hablando un poco de ASAT. ASAT se encuentra en el hígado principalmente, también en músculo esquelético, riñón, músculo cardíaco y eritrocitos. Cuando vemos un valor de ASAT elevado, lo primero que uno piensa es en patología hepática y, en segundo lugar, en patología del músculo esquelético o tratamiento con estatinas, por ejemplo. Entonces, lo primero que se hace es, en esta paciente, corroboramos que hay una elevación aislada de ASAT. Se revisa entonces la historia
clínica y el examen físico completo, y se repiten las pruebas hepáticas para poder confirmar ese resultado. Estas cosas ya las hicimos. Entonces, ¿qué falta ahora? Hay que realizar pruebas adicionales para terminar de descartar la etiología hepática y para buscar otras posibles causas de ese aumento. Dentro de las posibles causas se encuentra la presencia de una macroenzima. Entonces, a esta paciente se le hicieron muchos más estudios, se le hizo serología para hepatitis virales, que fue todo negativo, marcadores de enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, celiaquía, una ecografía abdominal, que son todas entidades que pueden llegar a provocar un aumento de esta enzima. Pero era todo dentro de los valores de referencia. Entonces, ¿qué pasó? La paciente continuó en este estado por 6 años. Estaba sintomática, pero tenía un aumento aislado de ASAT. Entonces se les ocurrió en ese momento que podría tratarse de una macroenzima. Para investigar a la macroenzima, se realizó en primer lugar una precipitación con polietilenglicol. El polietilenglicol es un compuesto que sustrae solventes y por eso provoca la precipitación de macromoléculas. Entonces, para realizar esta determinación, en dos tubos diferentes, en uno se mezcla partes iguales de la muestra y de la solución de polietilenglicol, y en el otro tubo es un tubo control que también se mezcla la muestra en partes iguales con solución fisiológica. Estos tubos se tratan de igual manera, se incuban por 10 minutos, se centrifugan por 10 minutos y se mide la actividad enzimática en el sobrenadante. ¿Qué esperamos nosotros acá? Que si la paciente tiene una macroenzima, esta precipite con polietilenglicol y la actividad enzimática en el sobrenadante disminuya. En este estudio, la muestra del paciente se analizó por triplicado y como control se utilizaron muestras de 5 pacientes que tenían elevación de ASAT, pero asociada a un diagnóstico, no era aislada, digamos, sabían por qué estaba aumentada. Revisando los resultados, vemos que el paciente, en los 3 casos, presenta un porcentaje de actividad enzimática en el precipitado muy elevado. Mientras que en los controles el porcentaje es elevado, pero no tanto, hay una diferencia significativa. Entonces, analizando estos resultados, el resultado se expresa como porcentaje de precipitación, de actividad en el precipitado. Se calcula mediante esta fórmula y el punto de corte que se toma para evaluar si estamos en presencia o no de una macroenzima es que el porcentaje de actividad en el precipitado sea del 73%. Otros autores consideran un rango entre 67 y 82 que entre esos valores sería un valor incierto en el que no podemos asegurar ni descartar la presencia de una macroenzima. En el caso de este paciente, el porcentaje de actividad en el precipitado era mayor a 73, habíamos dicho que era alrededor de 98, y los controles era mucho menor. Estos resultados entonces apoyan el hecho de que la paciente presente una macroenzima. Entonces, como vimos en este caso, la paciente fue sometida a muchos estudios para intentar dilucidar por qué tenía elevada ASAT y estuvo muchos años sin un diagnóstico. De ahí la importancia de estudiar estas macroenzimas para evitar todos esos procedimientos en el paciente. Pasando al siguiente caso clínico, tenemos a la creatinquinasa. Entonces, llegó a nuestro laboratorio una paciente de 94 años de edad que tomaba diferentes medicaciones y venía por control. Cuando se realizan sus estudios en suero, se observa que presenta un nivel elevado de CK y un nivel todavía más elevado de CKMB. Estos datos enseguida nos llamaron la atención porque no es posible que una subfracción de CK sea mayor que el nivel de CK total. El nivel de aldolasa era normal y los demás estudios que se le realizaron no sugerían la presencia de una patología cardíaca isquémica. Esto lo aclaro porque, bueno, CKMB sabemos que está relacionado como marcador de patología isquémica.
¿Dónde se encuentra entonces la creatinquinasa? Tenemos diferentes isoenzimas. La isoenzima MM se encuentra en el músculo esquelético, la MB se encuentra principalmente en el músculo cardíaco y la isoenzima BB se encuentra principalmente en el cerebro. Entonces, la que más nos llama la atención en este caso es la MB. Cuando tenemos un valor elevado de creatinquinasa, tenemos diferentes diagnósticos posibles que pueden ocasionarlo. En este caso, lo que más nos interesa es descartar un síndrome coronario agudo, ya que está muy elevada CKMB. Entonces, ¿cómo se hace la determinación de CKMB? Que esto es importante para saber si podríamos estar en presencia de una macroenzima. La determinación de CKMB se realiza de la misma forma que la medición de CK total, pero se realiza una inmunoinhibición de la subunidad M. Entonces, lo que se está midiendo es solo la actividad de la subunidad B de CKMB. Por eso después el resultado obtenido se multiplica por 2 para obtener la actividad total de CKMB. Pero para poder realizar ese cálculo es necesario tener ciertas consideraciones, como son que se considera que en el suero solamente están presentes las isoenzimas MM y MB, que es lo que suele ocurrir en los pacientes de rutina, digamos, porque CKBB no suele aparecer en suero excepto en patología. Pero por esta razón es que interfieren en esta medición la presencia de CKBB, la presencia de macro CK, y cuando hay una muy alta concentración de CKMM también, porque puede ser que no se alcance a inhibirla totalmente. Entonces, en este caso, podríamos estar en presencia de una macro CK que esté interfiriendo en la medición y que por eso obtengamos un valor de CKMB tan elevado. Pasando entonces a hablar de macro CK. Tenemos de dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es más frecuente en mujeres y en mayores de 50 años, como sería el caso de esta paciente, y es un complejo que está formado por CKBB con IgG. Y no se le asocia a patología. En cambio, la macro CK de tipo 2 está formada por oligómeros de CK mitocondrial, es más prevalente y sí está asociada a patología. Yo acá quisiera hacer la salvedad de que puede ser que sea más prevalente porque también se estudie más al estar asociada a patología. Entonces, en este caso nos interesaba sobre todo descartar la presencia de una patología isquémica cardíaca. Entonces, si nosotros en un paciente observamos que el valor de CKMB es mayor al 25% de CK total, que la elevación de CKMB es persistente y que en la precipitación con polietilenglicol se obtiene una actividad mayor al 20%, esto sugiere que estamos en presencia de una macrocreatinquinasa y se debería estudiar mediante electroforesis. Entonces, en el caso de esta paciente, el valor de CKMB es mayor al 25% de CK total. Es más, era mayor que toda CK total. ¿Por qué se usa 25%? Porque en los casos de patología isquémica sí aumenta CKMB, pero en un porcentaje entre el 6 y el 14% de CK total. No sabemos si la elevación de CKMB es persistente porque no tenemos los antecedentes de esta paciente y podemos realizar la precipitación con polietilenglicol. Entonces, se realizó en esta paciente la precipitación, se midió la actividad en el suero sin diluir, que es lo que habíamos obtenido al principio, en el suero diluido al medio con solución fisiológica, que se obtiene una actividad que es más o menos de la mitad, y se midió la actividad también en el sobrenadante luego de la precipitación con polietilenglicol. Y se obtuvieron actividades en el sobrenadante muy disminuidas. El porcentaje de actividad en el precipitado de CK total era de 88% y de CKMB de 89%. Entonces, con los valores de corte que habíamos visto antes, estos valores sugieren la presencia de una macroenzima. Entonces,
se procede a hacer una electroforesis para evaluar a esta paciente. ¿Qué pasa? Nosotros en el laboratorio no contamos con la capacidad de realizar una electroforesis. Entonces se habló con la médica a cargo de la paciente para que continúe el estudio. Pero si hiciéramos una electroforesis que se hace en gel de agarosa pH alcalino y se revela por un método enzimático colorimétrico, esto sería una electroforesis normal, sin presencia de macroenzimas, y si hubiese presencia de la macroenzima de tipo 1, se ve que corre entre CKMM y CKMB, pegada a CKMM. Y si estuviésemos en presencia de una macro CK tipo 2, es más anódica que CKMM. Entonces, en este caso no podíamos terminar de dilucidar de qué tipo de macroenzima se trataba, pero sí que estábamos en presencia de una macroenzima. Entonces, a modo de conclusión de este caso, es que las macroenzimas deben ser estudiadas y sospechadas cuando existe un aumento persistente e inexplicable de la enzima. En el caso de que se encuentre macro CK tipo 1, esto previene la realización de estudios innecesarios, como era en el caso de macrosat. Y la presencia de macro CK de tipo 2 se sabe que está asociada a neoplasias y metástasis, por lo que debería investigarse la presencia de una posible neoplasia. Y pasando al siguiente y último caso clínico, vamos a hablar sobre amilasa. En este caso es una paciente de 73 años de edad que también toma medicación y llega con el diagnóstico de sospecha de macroamilasa, por eso es que se estudia en esta paciente. En sus resultados del laboratorio hay un valor de amilasa elevado con lipasa normal. ¿Dónde se encuentra la amilasa? Se encuentra en el páncreas, la isoenzima pancreática, y en glándulas parótidas, pulmón, glándulas sudoríparas y mamarias y trompas de falopio, podemos encontrar la isoenzima salival. La macroenzima puede estar formada por cualquiera de estas dos isoenzimas de amilasa. Entonces, estos son los posibles diagnósticos diferenciales en el caso de una hiperamilasemia. Como vemos, al estar en tantos órganos diferentes, los posibles diagnósticos son muchísimos. Los que más nos interesan en este caso sería descartar una enfermedad pancreática, que al ser normal el nivel de lipasa no estaríamos orientados para ese lugar, una enfermedad de las glándulas salivales o una macroamilasemia, que en este caso la paciente ya venía con el diagnóstico de sospecha de macroamilasa. ¿Cómo son los antecedentes de la paciente? Tiene valores de amilasa y lipasa similares desde 2017, entonces este aumento aislado de amilasa es persistente en el tiempo. El hepatograma está dentro de los valores de referencia, su función hepática es normal, su función renal también es normal, porque bueno, si hay una función renal disminuida, podría ser que se acumule enzima en suero, pero solo por la alteración de la función renal. Y tampoco hay alteraciones en el metabolismo. Para terminar de descartar todos los diagnósticos diferenciales que vimos recién, habría que medir amilasuria y marcadores de enfermedades intestinales, que no fueron realizados en esta paciente. Entonces, esto me olvidé de sacarle la animación. Bueno. Si nosotros en un paciente observamos que tiene niveles de lipasa normales, de amilasemia elevados y amilasuria normales, con una función renal normal, esto sugiere que podemos estar en presencia de macroamilasa. Para investigarla se realiza una precipitación con PEG, es lo más común y lo más económico y disponible en cualquier laboratorio, o también se pueden realizar electroforesis o cromatografía. Esta macroenzima es la más frecuente de las posibles macroenzimas y también la más estudiada. Y puede estar formada por distintos tipos de complejos. Pueden ser polímeros de alfa-amilasa, pueden ser complejos proteicos,
que ya sea la alfa-amilasa unida a inmunoglobulina en mayor cantidad IgA, o a otras proteínas plasmáticas, que esta forma es la más frecuente y que puede persistir por meses o por años. O también pueden ser complejos no proteicos, como por ejemplo la unión de macroamilasa, que se une a moléculas no proteicas de elevada masa molecular. Que esta es la forma más transitoria porque en general está asociada a ciertos tratamientos. Entonces, de nuevo, para esta macroenzima se realiza la precipitación con polietilenglicol de la misma forma que lo habíamos hecho anteriormente, y se evalúan los resultados. Entonces, en el suero sin diluir teníamos una actividad de 210 unidades por litro. En el suero diluido a la mitad tenemos una actividad que es más o menos la mitad. Y en el sobrenadante, luego de la precipitación, se obtiene una actividad que es bastante elevada. Pero calculando el porcentaje, vemos que el porcentaje de actividad en el precipitado es de 24. Esto es muy bajo en comparación con el valor de corte que habíamos establecido. Por eso este dato no apoya el diagnóstico de macroamilasemia. Sin embargo, podemos tener en cuenta ciertas cosas para terminar de evaluar este resultado. Idealmente, deberían determinarse los puntos de corte para nuestra población y para cada concentración de polietilenglicol utilizada. En este caso, como no contábamos con esos valores, se tomó el valor de corte de la bibliografía. Y para poder obtener resultados positivos en el test de macroamilasa, se necesitan valores muy elevados. Y en este caso, el valor de amilasa total no era tan elevado. Sin embargo, el porcentaje de actividad en el precipitado que obtuvimos está muy alejado del valor de corte. Por lo que, en mi opinión, de cualquier manera no apoya el diagnóstico de macroamilasemia. Pero, ya que venía con sospecha, podría realizarse una electroforesis o una cromatografía para terminar de descartarlo. No contamos en nuestro laboratorio con la complejidad como para realizar esta electroforesis ni la cromatografía, pero les traje ejemplos de un trabajo. Este es un paciente que tenía actividad de alfa-amilasa elevada, y vemos acá que en el paciente control se ven bien separadas la fracción salival y la fracción pancreática. En cambio acá se ve como un chorreado que se debe a la unión de la macroenzima, de la enzima con otras moléculas. Entonces esto podría ser un resultado de una electroforesis en el caso de macroamilasa. Esa electroforesis también se puede realizar en gel de garosa o en acetato de celulosa y también a pH alcalino. Pero se fue revelada por densitometría, el tamaño de las bandas. Para la cromatografía se utiliza un método que es la modificación del método de Fritz-Handler, que es una cromatografía de exclusión molecular en una columna de Cefadex. Se separa mediante un gel de dextrano, se separa la amilasa unida y libre. Se hace a pH neutro y se van recogiendo las fracciones y se mide la absorbancia a 280 nanómetros para medir las proteínas, y también se mide la concentración catalítica de alfa-amilasa en cada fracción. Las desventajas de este método es que es largo, es poco práctico, tiene que haber un control estricto de las condiciones de trabajo y no está al alcance de muchos laboratorios. Pero si pudiésemos realizarla, estos serían los resultados que obtenemos en el caso de presencia de macroamilasa. Se observa, lo que está sombreado en negro es la actividad catalítica de alfa-amilasa, y lo que está en blanco es la absorbancia de 280 nanómetros. Entonces, se observa un primer pico de la alfa-amilasa normal y un pequeño pico acompañando que corresponde a la macroamilasa unida a inmunoglobulinas. Y como conclusión del Ateneo, quería destacar que cuando existe un aumento aislado y persistente de una enzima en un paciente asintomático, es importante considerar que podemos estar en presencia de una macroenzima,
para evitar que se realicen exploraciones diagnósticas y para evitar costos innecesarios. También, en el caso en que se llegue a determinar la presencia de una macroenzima, es importante registrarlo en la historia clínica del paciente porque va a seguir presentando este aumento aislado y así evitamos la realización de estudios innecesarios en el futuro. Acá les dejo la bibliografía consultada y muchas gracias por su atención. Y ahí termino.